Hola a todos nuestros oyentes, somos Mario Torres, chair del grupo de cannabis de Méritas, de las firmas de Méritas, y Mónica Bonet, co-chair de este grupo de Méritas, del grupo de cannabis. Y en el día de hoy vamos a entrevistar a Nicolás Ferreira, abogado senior, cuya área de especialización, entre otras, es la práctica de cannabis en el estudio Posadas y Vecino de Uruguay. Eh, por favor, Nicolás, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy buenas tardes para todos. Un placer conversar con ustedes. Bueno, Gracias, Nicolás. Nicolás, Gracias, Mónica. muchas gracias. Muchas gracias. Nicolás, por favor, cuéntanos en el tema de cannabis, de la legislación de cannabis, cuál es el estado actual de la legalización del cannabis en tu país, en Uruguay? Sin duda, Mónica. Si podemos tomar tal vez una frase para contextualizar lo que fue la evolución, yo trato de pensar, por ejemplo, en una referencia que hace el Global Cannabis Report de 2019, que hablaba que Uruguay fue el primer país en legalizar el cannabis, pero que tuvo una evolución lenta de su mercado. Y lo tomo como una idea de referencia porque demuestra un poco la evolución de nuestro país y del área del cannabis en sí. Nos dimos a conocer en el mundo, siendo un país chico, pequeño de América Latina, pero un país con grandes aspiraciones de evolución. Ya por 2013, con la aprobación de la norma de cannabis, la ley 19.172, una norma aprobada en diciembre de 2013, y que vino a ser un tanto rupturista en el área, en el sector del cannabis, por ser la primera legislación a nivel mundial que reguló en forma completa todo lo que es, lo que podríamos decir, el marco legal de las funcionalidades del cannabis como planta. Fue la primera normativa a nivel internacional que reguló en forma integral distintas áreas de lo que tiene vinculación con el cannabis. Después, evolucionando un poco, ya en febrero de 2015 tenemos ya una reglamentación más específica que sobre todo lo que buscó es ampliar o regular con mayor detalle lo que es el uso científico y las investigaciones vinculadas con un área que es muy novedosa a nivel hasta científico, por decirlo de alguna forma, en lo que es la evolución industrial comparado con otros sectores, con otras materias primas como vemos en el día a día, y nos encontramos ya con una regulación que fue evolucionando a establecer un marco jurídico para lo que sería cannabis psicoactivo, no psicoactivo, teniendo Uruguay una referencia, que es un concepto importante para enmarcar a veces lo que es la regulación normativa, una referencia de aquellas cannabis psicoactivo entendido como las flores que tengan un contenido natural de la planta de THC superior, igual o superior al 1% en su volumen. Digo que es importante porque nos enmarca el régimen regulatorio previsto en la norma según definiciones claras, técnicas de qué es psicoactivo y qué no es psicoactivo. Y en ese sentido nos encontramos con una regulación que fue muy robusta a nivel gubernamental. Se creó un Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que lo vamos a referir bastante, que es el IRCA, que es un organismo que podemos decir que tuvo una composición intragubernamental, donde hay participación a nivel del instituto en sí, donde interviene el Ministerio de Salud Pública, donde interviene el Ministerio de Desarrollo Social, donde interviene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Por qué? Porque hay, por la planta y por el origen de la planta de fondo. Y nos encontramos con este marco regulatorio importante, donde el IRCA tiene controles específicos y amplios en todo el proceso de la industria vinculada con el cannabis, centralizado en ese organismo, pero recurriendo a otros organismos intergubernamentales, por decirlo de alguna forma. Y justamente este tal vez uno de los puntos que después en algún otro intercambio, en alguna pregunta posterior tal vez ampliamos, pero este intercambio gubernamental es que nos lleva a
a que algunos actores de la industria hayan manifestado ciertas demoras. Justamente a veces el intercambio entre distintos organismos genera eso, y va a ser uno de los puntos que seguro requiera mejora y ampliar la flexibilidad y la mejora del sistema en sí. Pero enmarcando en base a la pregunta de contextualizar la legalización y el proceso en el país, para mí es importante abarcar distintos enfoques, porque es una norma que, como bien decíamos al principio, regula todo el proceso vinculado con el cannabis. Y tuvo un primer gran enfoque, y tal vez el que hizo más famosa la regulación a nivel internacional, que es aquello vinculado con las formas y los mecanismos de adquisición de cannabis para uso recreativo, por llamarlo de alguna forma, o de uso adulto no medicinal. En ese sentido, ahí nos podemos encontrar con tres grandes conceptos de lo que serían métodos para adquisición de cannabis. Tenemos el autocultivo, que es un mecanismo muy desarrollado en el país, fue uno de los focos de la normativa, que hoy por hoy implica que pueden haber adultos que en sus hogares cultiven hasta 6 plantas para uso personal, para consumo personal, y estamos hablando de casi hoy inscritos casi 12.000 personas, que para una población como Uruguay es un número relevante. También tenemos lo que fueron los clubes canábicos, que es una forma más colectiva de acceso al cannabis, y es una regulación que le permite a determinados usuarios, que va entre 15 y 45 inscriptos, miembros de un club, que tengan acceso a 10 gramos de cannabis por semana, como un mecanismo de acceso y una limitación que a su vez dichos clubes tienen de no tener más de 99 plantas. Pero entramos al tercer gran método de acceso a lo que es el cannabis, y es lo que es la compra y el acceso de la compra comercial, y es tal vez lo que fue tapa de revista y tapa de diarios en su momento, que es la compra en determinados puntos de acceso, que es las farmacias. Lugares de venta que les habilitan a acceder a ese tipo de consumo mediante determinados registros, determinados controles, y que hoy por hoy son cerca de 45.000 inscriptos en ese régimen, y 5 compañías que proveen esa materia al Estado, que es quien centraliza la comercialización del cannabis. Pero sin duda esto que fue... Sí, perdón. Sí. Solo una pregunta, que el autocultivo en Uruguay es con permiso, digamos, uno tiene que registrarse para tener ese derecho, o es solo que no es penalizado, porque aquí en Canadá tienen el límite de 4 plantas, pero no hay que registrarse, solamente no es delito, no es, digamos, lo quitaron del código penal. Entonces, por ejemplo, mi vecino tiene 4 cosas enormes mismo, y no se registró en ningún lado. Yo los miro desde mi patio de atrás. Pero por eso mi pregunta es, porque tenías una cifra bastante, pues puntual, entonces quería saber si eso es porque se registran o se monitorea de otra manera. Hay un registro previo a nivel de IRCA, un registro que es privado y que no hay acceso, obviamente, público, que te habilita a tener ese tipo de... ese volumen hasta ese volumen de plantación. Efectivamente hay un registro preliminar para poder acceder a ser autocultivador o en ese régimen que vendría a ser más particular. Después tenemos también el otro régimen de clubes canábicos, donde hay una visión más colectiva del proceso. Pero sí, efectivamente hay un registro previo. Fue un tema discutido en el proceso de la norma, y justo estamos en un proceso actual de discusión de ese tipo de registros y la necesidad o no de ese tipo de registros, sobre todo por un tema de seguridad. En su momento estamos en una etapa donde a nivel de autoridades del Ministerio del Interior, a nivel policial en Uruguay, se estaba solicitando el acceso para brindar seguridad a ese tipo de cultivadores, que hoy justamente está dando lugar a bastante discrepancia de brindarlo o no, porque iría en contra del objeto de la norma en sí, la protección de los datos del usuario
para una materia tan sensible como sigue siendo el cannabis en industria. Pero sí, en los hechos es ese tipo de registro simple, pero registro al fin. Y por eso hay esa trazabilidad. Gracias, Nicolás. Yo tengo otra pregunta. Es muy interesante toda la evolución y la cantidad de figuras que Uruguay tiene, que sin duda alguna es el país con más desarrollo en legislación en Latinoamérica en este tema. Y de la experiencia de Uruguay, muy seguramente que los otros países nos hemos ido nutriendo y nos seguiremos nutriendo. En el caso específico de los grupos, de los clubes de cannabis que me hablas, ¿qué propósito tienen esos clubes? ¿Agrupar y controlar el consumo de cannabis para un fin específico o cuál es el objeto específico de esos clubes? No, el objeto central justamente es la unificación, sobre todo para que haya un control o una potenciación, digamos, de cierta forma, entre los individuos que puedan acceder a determinadas plantaciones que por sus casas no tienen acceso o por necesidades locativas no pueden. Entonces recurren a un análisis colectivo, a una agrupación que entre todos generan la materia suficiente para el consumo propio de los integrantes del club. Justamente lo que busca es esa unión o ese fin cooperativo o colectivo de utilización del cannabis para uso propio, pero lo hacen en forma agrupada por beneficiarse entre ellos. Obviamente ya sea con los controles de... Sí. Claro, ya sea con fin médico o con fin recreacional. En esto estamos hablando fin meramente recreacional. Okay. Es buena tu pregunta, ¿por qué? Porque entramos al otro aspecto central y la verdad que creo que fue tal vez el menos conocido en lo que fue la regulación de Uruguay, pero que hace a la cuestión de lo que se viene a futuro y seguramente sea bastante importante en nuestro enfoque como industria, que es lo que es el área de industrialización, la búsqueda del cannabis medicinal y distintos rubros asociados con eso, y ahí ya podemos estar pensando en alimentos, en otros rubros vinculados con el cannabis, tanto psicoactivo o no psicoactivo. Y por eso yo creo que la normativa nuestra tuvo, sobre todo pensada originalmente en lo que era seguridad pública y salud, y ahí se puso ese foco en el consumo adulto, que era lo que hablábamos recién, esos métodos de acceso al cannabis para consumo adulto, para cannabis recreacional. Y la norma en sí no fue tan detallista, no fue tan pensada o no tuvo una evolución tan grande en lo que era a nivel medicinal la utilización del cannabis como medicamento y la utilización del cannabis con fines a nivel de salud, de consumo por enfermedades, por evolución y a su vez la industrialización necesaria para ello. La norma como que el foco lo tuvo en la salud y en la seguridad pública de quitar del mercado ilegal y el consumo en el mercado del narcotráfico, del cannabis. El foco fue retirar eso y generar un esquema avalado a nivel estatal, y son los mecanismos de acceso que vimos, pero la norma no avanzó tanto, por más que la regulación la teníamos, en la práctica no avanzó tanto en lo que es cannabis medicinal y el acceso de los uruguayos a productos medicinales. Al punto que recién en diciembre de 2017, y estamos hablando de una evolución muy grande de la norma, se registró el primer medicamento vinculado con epilepsia, para tratamientos de temas de epilepsia, el primer medicamento a nivel para poder consumo formal por parte de los uruguayos. Entonces, tal vez ese fue un foco donde se evolucionó mucho en lo que fue consumo recreativo y el mercado o la norma en sí fue más lento en el avance en lo que es cannabis medicinal y la evolución tanto en la generación de la materia prima, en la plantación, en los distintos procesos hasta llegar a medicamentos y a productos necesarios para eso. Entonces, a nivel, siguiendo con esta evolución normativa, nos encontramos que, del punto de vista ya, olvidándonos un poco de lo que es consumo recreativo, ya a nivel medicinal y de la industria del cannabis en sí, Uruguay tuvo un avance más lento, y ahí la frase que decía al principio, o sea, un marco regulatorio completo, pero tal vez un avance más lento, perdiendo tal vez un poco de impulso a lo largo del paso del tiempo, aprendiendo de la práctica, porque Uruguay fue una jurisdicción que en ese sentido va a ser referencia para otras para aprender de la evolución.
Y en ese sentido nos encontramos con que el cannabis medicinal tuvo desarrollos de inversiones fuertes. Hoy por hoy estamos hablando de una industria potente del país, que se encontró, y ahí sí tal vez haciendo un análisis más de la evolución de cómo la normativa y la práctica se dio, con ciertas limitaciones, por ejemplo, a nivel de exportadores, en lo que es el cannabis medicinal y el contexto en el cual podían exportar hacia el exterior, Uruguay siendo un mercado muy chico, entonces el foco estando en el exterior, ciertas limitaciones, por ejemplo, en tiempos en que se liberaban determinadas exportaciones de cannabis medicinal, tanto materia prima o desarrollos más elaborados. Y ahí nos encontramos, yo creo que el 2020 fue un año clave en ese sentido, porque la industria exigía mejoras, tiempos, había muchos procesos en curso y en ese sentido se exigía poder ajustar el marco normativo para poder ser más ágiles en un mundo que estaba compitiendo con más aceleración. La norma, como la pensamos en 2013 en Uruguay, no fue, tal vez el foco lo tenía en seguridad y en salud, como hablábamos, pero tal vez nunca visualizó un mercado internacional tan fuerte o una necesidad de exportación tan fuerte como la realidad terminó siendo en 2017 en adelante, por ejemplo. Y en ese sentido llegamos a 2020, que yo les decía que es un año clave, porque ahí se planteó determinadas problemáticas donde había limitaciones a la hora, internas, a la hora de que exigencias al exportador de requisitos que el país de origen, del país de destino de la mercadería no pedía. Entonces había limitaciones a poder exportar porque se les exigía a los jugadores locales respaldos que desde a nivel internacional no se pedían. Entonces había ciertas limitaciones y así llegamos a dos decretos muy importantes en 2020 que buscaron regular o flexibilizar cosechas puntuales de los años anteriores. Esto fue en agosto de 2020, el decreto 215 y 214 de 2020, que lo que buscó fue habilitar la comercialización y la exportación de determinadas cosechas para que puedan evolucionar y dar curso a esas exportaciones al exterior de materia prima muy importante para poder seguir avanzando en la industria, y fue un llamado muy importante que hizo la industria y que habla de la evolución de la norma. Aún así, con estos problemas de exportación o ciertas limitaciones que podemos, viendo la evolución de la norma, es donde tal vez existen los pedidos más grandes de la industria de mejorar esos tiempos y de evitar esas limitaciones. Hoy por hoy podemos decir que en Uruguay hay cerca de 100 empresas vinculadas con el sector del cannabis instaladas, que están, si hacemos un corte a abril 2021 con informaciones puntuales que tiene el IRCA como organismo rector en este sentido, podemos decir que hay cerca de 44 desarrollos de cannabis no psicoactivo debidamente autorizados para producción, que hay cerca de 11 licencias de cannabis psicoactivo, o sea, con contenido de THC alto, tanto 6 para uso medicinal y 5 para uso recreativo, como hablamos al principio. Hay cerca de 20 licencias de industrialización, que eso abarca distintos procesos intermedios, y más de 22 licencias de investigación y desarrollo, lo cual demuestra que hay para el tamaño del país, hay un potencial muy grande de seguir evolucionando y de seguir generando industrias que hacen, yo creo que este siendo el foco más importante de la norma, dejando un poco de lado lo que es cannabis recreativo a nivel interno del país, el foco en cannabis medicinal y desarrollos vinculados que hacen a una cuestión muy importante de la industria del cannabis, más con los desarrollos que cada día estamos viendo en una industria tan dinámica como esta. Nicolás, pues nos has hecho una exposición muy completa, casi que has respondido anticipadamente nuestra segunda pregunta. Y vamos a complementar esa segunda pregunta con una primera etapa, y esta segunda pregunta tiene por objeto saber cómo Uruguay llegó a la normatividad, cuál fue su proceso para legalizar el mercado, ¿cierto?
Ya nos has contado gran parte de cómo llegó hasta allí, pero quisiéramos saber los inicios, quién tuvo la iniciativa, cuántos años se demoraron, bajo qué presidencia y cómo fue recibido esto internamente en el mundo legislativo uruguayo. Perfecto. Sí, algún punto sí mencionamos al analizando la norma, pero sí, es una pregunta importante, sobre todo por el sector del que estamos hablando, o sea, por una materia que yo creo que aquellos que venimos del mundo del derecho tienen mucho de regulación, pero tiene un contenido social más que relevante y por algo no en cualquier país hay un avance tan grande en una materia, digamos, polémica o con ciertos prejuicios a nivel de la sociedad toda, haciendo un corte transversal de la sociedad. Eh, Existen distintas teorías de cómo Uruguay llegó a lo que llegó. O sea, contextualizando, en 2013 tenemos la aprobación y fue algo que si tenemos que ir para atrás a nivel de movimientos sociales, es algo que viene desde los años 70, por decirlo de alguna forma, donde sí, yo creo que si tenemos que poner años, hubo una evolución social, pero hubo se dieron elementos, tanto políticos como sociales, sobre todo de 2010 en adelante, que hacen a que se visualice este resultado, que se plasma en 2013, que se sigue construyendo y que tiene como un hito muy grande en 2015 hasta hoy. Si tengo hay distintas teorías de quién motivó esto. En los hechos yo creo que hay que analizarlo, o en lo personal entiendo que hay dos factores que son claves. Por un lado, la voluntad política de avanzar con el tema, enmarcado en un gobierno liderado por José Mujica, que gobernó de 2010 a 2015, que a nivel internacional también fue una cara visible de este proceso, que también habla de una estabilidad gubernamental. Digo, eso es interesante como país porque estamos hablando que comienza en un gobierno de izquierda como el de José Mujica, continúa profundizándose en un segundo gobierno adicional de izquierda a nivel de Tabaré Vázquez, de la misma línea, tal vez un poco más conservador, pero misma línea de izquierda que Mujica. Y en gobierno actual del Partido Nacional y coalición con otros gobiernos más hacia centro del espectro político, centro-derecha, si podemos contextualizarlo y simplificando burdamente, con el gobierno de la calle Pou que se continúa profundizando. Es una evolución que como país ha demostrado una lógica de los distintos integrantes políticos de verlo como una industria, de potenciarlo y de fomentarlo. Yo cuando decía que hay distintas teorías, yo me inclino por pensar que implica una voluntad política, pero implica una movilización activa de activistas de la legalización por parte del cannabis. Y eso habla del resultado final de la ley. La ley tiene distintos enfoques, cuando hablábamos del autoconsumo, la autorregulación, más o menos registros y requisitos solicitados por la norma, pero hay un movimiento social, activista de fondo, que se unió a la política de avanzar con esto. Entonces, si tengo que definir las causas de por qué se arribó al marco legal de 2013 y con sus ajustes el que tenemos hoy vigente, creo que hay un doble factor, tanto voluntad política de plantear el tema en la agenda y de continuarlo, como también del movimiento sociales y activistas que promovieron eso. El cannabis, si no hay una voluntad social y una aceptación social, es muy difícil de regular y que tenga éxito una regulación jurídica. Se ve en distintos lugares del mundo. Uruguay fue a nivel de estos dos factores generando un marco contextualizado que habilita eso. Y hoy por hoy yo creo que la razón de tener de haber sido los primeros, alguien siempre tiene que ser primero, y a nivel mundial es raro que sea Uruguay quien haya dado este salto tan grande en 2013, tal vez no tan grande después,
pero sí ese atrevimiento a tomar determinadas decisiones con tanta anticipación creo que fue un factor muy importante y se explica, a mi entender, por estos dos puntos. Muchas gracias, Nicolás. ¿Qué cambios crees tú o qué desarrollos va a tener la industria en este momento o en este año o en estos próximos años venideros? Yo pensaba esa pregunta, creo que todos nos la hacemos en un área donde hay tanto dinamismo en la industria, tanto dinamismo hasta en descubrimientos científicos vinculados, por ejemplo, el área medicinal, es abismal la evolución que se tiene, te diré, casi mensualmente. Si a veces uno quiere seguir las evoluciones de la industria, es difícil hasta para quienes podemos tratar de estar en el tema. Pero sin duda, y creo que es un momento para Uruguay importante, hay cambios que se están siendo anunciados. Hoy por hoy no podemos decir que tenemos una normativa específica para analizar, pero sí las manifestaciones a nivel de autoridades que van a estar en el tema y que están anunciando, sobre todo a pedido de la industria, a pedido de los distintos jugadores y sectores de la industria, están pidiendo cambios, sobre todo para volver a ser esos pioneros que fuimos en un primer momento. O sea, no perder ese impulso que se había logrado en 2003. Y sin duda, y hay, como todo esquema administrativo y regulatorio, tiene espacios de modificación, de mejoras, y hay ya cambios puntuales anticipados y que podemos prever en un mediano o hasta inmediato plazo. Sin ir más lejos, uno de los grandes cambios ya anunciados formalmente por autoridades de gobierno tiene mucho que ver con una industria una parte de la industria que va a ser bastante relevante en el cannabis y que es todo lo que es a nivel de alimentación, bebidas y alimentos en general, donde Uruguay, y así ya lo ha manifestado, tiene previsto avanzar y dar un salto todavía más relevante de lo que se tuvo en su momento respecto a alimentos con CBD, o sea, con cannabis no psicoactivo. Salto que lo que busca es incorporar regulaciones internas que habiliten a la producción local y también pensando obviamente con un país chico como Uruguay a lo que es exportación. Y es un cambio que se va a centralizar seguramente en la incorporación, en lo que aquí en el país tenemos como el reglamento bromatológico nacional, o sea, todo aquello donde se regulan los distintos ingredientes y complementos de los alimentos, donde va a haber por lo menos hay una voluntad del gobierno de incorporar el CBD, o sea, aquel cannabis no psicoactivo, como un ingrediente para los alimentos, lo cual prepararía el mercado para tomar un CBD con determinadas condiciones de producción, de industrialización, materia prima que Uruguay ya está hoy produciendo, y poder incorporarlo a lo que es alimentación y productos de bebidas o productos de alimentación, lo cual sería un gran salto regulatorio y eso sería un impulso muy grande a la industria del cannabis. Y eso ya es algo puntual que se está trabajando. También se han anunciado cambios y es importante, ahí sí ya más para lo local, para lo interno, cambios de incorporar a lo que nosotros tenemos como mutualistas o son sistemas de seguridad, de salud, los prestadores de salud a nivel colectivo en el país, incorporar a que se pueda sumar el acceso al cannabis medicinal de una forma más acelerada, más flexible, ya a nivel de los prestadores de salud. Y también que los profesionales, los médicos y los responsables de la salud de los pacientes puedan estar dando una mayor acceso a aquellos pacientes que así lo necesiten en el área medicinal. Lo cual tiene dos grandes temas. Uno, fomentar el uso del cannabis medicinal con los desarrollos científicos hoy por hoy ya comprobables de distintos usos, sobre todo temas de dolor, temas de epilepsia. Y por otro lado también fomentar a la industria de medicamentos nacionales vinculados con el cannabis, que se sigan desarrollando y que se sigan pudiendo no solo generar la industrialización de los productos, sino también la colocación a nivel local.
Y finalmente, por contextualizar un poco dos ideas, hay uno que creo que, y viendo algunas charlas también previas de Mario con algunos colegas de Nueva York y mismo también con una colega de Canadá, hay preocupaciones en lo que es acceso bancario. Yo creo que es un tema que a nivel internacional es el dolor de cabeza general de todas las jurisdicciones. Uruguay tiene a nivel del gobierno uruguayo se sabe la necesidad del acceso a todas aquellas industrias vinculadas con el cannabis de tener una cuenta bancaria por un mercado formal y regulado. Claro. Pero hay limitaciones, sobre todo por una plaza uruguaya que depende mucho de los bancos americanos. O sea, nuestra plaza financiera tiene un funcionamiento siempre vinculado con la plaza americana a nivel financiero. Entonces, se sabe de los problemas de compliance que genera esto. Los bancos locales tienen problemas a nivel de internacionalización de los fondos, entonces se está vedado de la utilización usual empresarial de los bancos. Entonces hay sí preocupación muy grande del gobierno en ese sentido, hay un compromiso de buscar alternativas, se está manejando o bien la que sería ideal, que sería una solución a nivel internacional que permita tener, sobre todo impulso de Estados Unidos, regular el mercado y regular el funcionamiento bancario de la industria. Eventualmente recurrir a un esquema, y perdón Mario, de tratar de tomarlo como ejemplo, pero tratar de recurrir a un protocolo particular como algunos bancos canadienses han implementado, tal vez como no solución final, pero como una solución intermedia. Sin duda que son temas que se están analizando y es otro, sin duda que tiene que ser algo en el mediano plazo a resolverse, porque es una industria muy pujante, muy grande, para seguir teniendo los problemas de acceso al financiamiento bancario y del funcionamiento bancario como cualquier empresa tradicional y del volumen que tiene y que se espera de la industria del cannabis. Y tal vez simplemente para concluir, ahí sí, yo mencioné al pasar en la pregunta cuando analizamos el caso de la situación de legalización hoy, hay sí una voluntad de ajustar, ya no con carácter específico como fueron esos dos decretos que mencionaba de 2020 para permitir exportación, sino ayornar el marco normativo que ya está llegando a la década, resumiendo, en 2023 llegando a la década de aprobación, de ayornar lo que va a ser sobre todo a nivel de los permisos de exportación y de la forma de facilitar y simplificar la exportación sin perder la trazabilidad como tema clave de la producción de cannabis, que es vital para cualquier ordenamiento en el cual uno quiera llegar. Entonces, eso va a ser un cambio normativo que ya el gobierno anunció que se está trabajando y va a tener en un corto plazo algún cambio. También ajustar definiciones, que la norma, como todo, tuvo ambigüedades en su redacción original de determinados términos, que la idea sería también intercambiando con la plaza local, con los industriales y con los asesores, de poder afinar algunos conceptos que no han quedado del todo claros en el día a día. Y finalmente, ajustar aún más el alcance de los roles que tiene cada organismo en distintas aprobaciones de licencia, para eliminar etapas burocráticas o etapas de funcionamiento más dilatado que se pueda hacer más ágil, sobre todo sin perder la trazabilidad y la lógica, los controles, pero sí que se sea más ágil ubicando bien los roles de los distintos organismos involucrados en la materia. Entonces, sin duda que estamos en una etapa donde van a venir varios cambios. La plaza local, las industrias y los distintos operadores del sistema de cannabis en Uruguay tienen esperanza cierta de que sean cambios acelerados. Yo creo que la pandemia dilató muchas cosas que ya estaban en carpeta, pero que en un mediano plazo va a haber ayornamientos de la norma para poder estar nuevamente en un primer rol como se tuvo en 2013, pero sobre todo potenciando la industria y lo que para Uruguay es muy grande, que es una agroindustria, con mucho know-how y mucho
mucho aprendido en estos años. Entonces, sin duda que se van a venir muchos cambios. En una forma muy rápida, creo que van a venir por estos 3 grandes comentarios que les hacía. Nicolás, pues muchísimas gracias por tu intervención, por contarnos todo este desarrollo de la industria del cannabis y de la legislación del cannabis en tu país. Sin duda alguna, nos queda como gran conclusión que Uruguay lleva la bandera en América Latina respecto al desarrollo de la industria y de la norma, y esperamos que también nos mantengas informado para poder hacer un futuro capítulo en este podcast de cannabis de nuestro grupo de Méritas con los futuros desarrollos y nuevos avances legislativos en esta materia del cannabis en tu país. Muchísimas gracias, Nicolás. Mónica, Mario, gracias a ustedes y sin duda, un tema muy dinámico, muy apasionante y que nos va a tener conversando en un futuro sin duda. Muchísimas gracias. Que estés muy bien.